Muros Grandes, está Marco Romero, está Pepe Gutiérrez, está Silvia Rivera de Ecuador. Entonces, las personas que tengan preguntas, pues aquí estamos para apoyarles, ¿no? Dejen sus preguntas aquí en el chat de la transmisión en vivo. Me parece que también va a estar por YouTube, en Luxor TV, con nuestro querido Eric Rueda, que también es Country Manager de Panamá. Entonces, formulen por ahí sus preguntas, por favor, para aprovechar que aquí está toda la crema innata del conocimiento. Vean. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento hoy, va a ser un entrenamiento corto, pero vamos a hablar de varios temitas de Deal Shaker, a recordar un poco los beneficios de Deal Shaker. Y voy a por aquí a empezar a compartirles pantalla. Silvi, por favor, tú me ayudas de pronto un poquito para silenciar en caso de que sea Buenas noches para necesario. todos. Buenas noches. Claro que sí, no te preocupes, yo me encargo. Listo, perfecto, maravilloso. Por favor, déjenme saber si están viendo por ahí mi pantalla. Sí, se está viendo. Sí, se ve muy bien. Perfecto, maravilloso. Listo. Entonces vamos a iniciar. Aquí les voy a mostrar la temática que vamos a tratar el día de hoy. Iniciemos con cuál es la importancia de estar en un marketplace. Y aquí vamos a, durante el transcurso de aproximadamente unos 20, 30 minutos, a hablar justo de este tema y a mencionar algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Entonces, lo primero, uno de los temas más importantes para estar en un marketplace es ese acceso a clientes potenciales. Voy a ir por aquí a mostrarles esta pantallita. Déjenme saber si están viendo mi pantalla, porque estoy viendo aquí en el Facebook Live y estoy viendo como Sí la se señal ve. atrasadita. Sí se ve, sí Sí se se ve. ve, no, sí se ve. En Facebook Ok. siempre va atrasadita la señal. Ah, Pero ok, sí. perfecto, perfecto, Sí, perfecto. Bueno, sí. mientras que se esto, quiero contarles que ya hay varias personas conectadas por aquí en el Facebook Live saludando. Por aquí estoy viendo Iván Darío Benavides, Luis Antonio Borges, Milton Calderón, Gloria Camacho. Ok, bueno, hay algo que es bien importante dentro de los marketplaces y es que cuando nosotros queremos vender productos, pues lo que estamos buscando son posibles clientes, ¿no? Yo he estado en el negocio tradicional por mucho tiempo y creo que aquí hay varias personas que también han hecho este ejercicio, ¿no? Y que son empresarios tradicionales. Y pues todo el tiempo nosotros tenemos que buscar reinventarnos para no irnos quedando. Y una de las cosas fundamentales es cuidar nuestra base de datos de clientes, pero conseguir más clientes todavía. Y esa es una de las ventajas que tenemos con Deal Shaker, que tenemos muchos posibles clientes de ejercicio, ¿no? Y que son empresarios. Y también mucha oportunidad porque tenemos comercio global. En este momento he registrado 61.451 comercios. El que nosotros estemos a la vanguardia en los marketplaces nos hace ser competitivos, porque ahora vemos que de verdad yo no sé cómo está México, Marco, pero Colombia hay muchísima competencia y tenemos que buscar el diferencial. Déjame saber cómo está México. En los últimos años se ha vuelto más competitivo el comercio, ¿no Mira, creen? Y en todos los países también. creo que nosotros estamos muy bien. Estadísticamente se habla de que México es el segundo país en crecimiento en el uso de los marketplaces, de lo que son, en este caso, los e-commerce, las Uh ventas -huh. o compras por Internet. México en estos últimos años ha crecido muchísimo y ocupa el segundo lugar en ese rubro. Así que, pues creo que es un dato importante como para considerar lo que nosotros ofrecemos a través de nuestro marketplace, que puede ser Sí, pues una herramienta muy poderosa para la comunidad de Latinoamérica, porque finalmente toda Latinoamérica está en crecimiento increíble. Colombia por ahí anda muy cerca también, es lo que tengo entendido. Y pues bueno, creo que estamos viviendo un momento muy interesante de crecimiento en torno a lo que en este caso son las compras por Internet. sí, excelente. Entonces les estaba hablando, y justo eso es importante, porque
en todos los países debemos ir siendo cada vez más competitivos en este aspecto, ¿no? Y en LATAM, pues ha venido muy fuerte el comercio electrónico últimamente, sobre todo después de pandemia, pero es importante que los comercios que todavía no hacen parte del comercio electrónico se involucren, porque es otra posibilidad de tener más clientes, es otra posibilidad de realizar ventas, ¿no? Entonces, Dealshaker, lo interesante es que ya tiene una base de datos creada de posibles compradores. Ahí el tema importante, fundamental, y aquí es un llamado a todos los comerciantes, y es en capacitarse muy bien para hacer cierres, ¿no? Como siempre, el cliente debe ser muy bien tratado, sea en una tienda física o sea en comercio electrónico. Y esto es lo que va a hacer que al final la persona que está queriendo hacer la compra, pues se decida hacerla. Como lo traten, por supuesto que los precios sean buenos precios, y que sean productos de calidad o lo que el cliente está buscando, ¿no? Depende de lo que el cliente busque. Pero entonces es fundamental el cómo nosotros tratamos a las personas que vienen a nosotros a comprarlos. Entonces, el cierre es otra cosa. Aquí encuentras cantidad de personas dispuestas a hacer compra y ya el cierre lo tienes que hacer tú, igual que sucede cuando se hace una campaña publicitaria, por ejemplo, en Facebook. Si tú haces una campaña, te pueden llegar, no sé, unas 50 personas. Digamos que durante 8 días te hagas una campaña donde pagues unos $6 diarios, te pueden llegar unos 50 personas en esa semana posiblemente, y esas personas son posibles compradores, pero si tú no lo sabes cerrar, pues ese dinerito se perdió. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Voy a pasar por aquí, ya. A ver si ya, listo. El segundo punto que quiero mencionar esta noche está relacionado con el KGB. Vamos a verlo por aquí. Este KGB es algo bien interesante que se viene desarrollando en los últimos tiempos. No están avanzando tus diapositivas, Joa. Ok, ahí, ¿qué tal? No, No, creo que estás en otro lado, no avanza. perdón. No muestra. Ok, dame un segundo porque yo ya estaba súper adelantada acá pasando esto. No, Déjenme a ver. Sí, tienes que hacer un ajuste ahí, ¿ok? Un momento. Sí. Entonces vuelvo aquí al Zoom. ¿Ok? igual y si lo ponías en modo Vuelvo. presentación también pudiera ser, ¿no? Eso voy a hacer. Voy a compartir. Sí. Voy a compartir pantalla completa para ver Dale para ver. si así me funciona. Ok, vamos a esperar. Déjenme saber. No se está Ahí están compartiendo bien. nada ahorita. Ahí. No, no estamos viendo. No. No, no estamos viendo nada. Todavía no. Qué extraño. Dejaste de Si compartir. deseas, envíame para yo compartirlo, a ver qué tal. Listo. Entonces vamos a hacer una pausita aquí. Yo mientras tanto voy a enviarla a Silvi para que me ayude. Debe ser como un tema de internet, quizá. De pronto. Ok. Entonces, un momentito, porque aquí, según se ve, sí se está compartiendo. Voy a hacer el intento otra vez porque no me gusta darme por vencida. Y me Ok. cuentan, por favor. Venga, Último venga. intento. Ahí, ¿qué tal? Ahí estamos viendo la presentación. Ahora sí. Ahora sí. La Sí. segunda imagen. Perfecto, maravilloso. Y aquí están viendo una tercera imagen. ¿Sí? Hola. No, vemos Sigue la siendo la segunda nada segunda. más. Oh, qué raro. Bueno, entonces voy a No se ve, compartir. Gallona. Ahí no ven. No, No ven nada. Dios. nada. Listo. Nada. Es como que cuando hago el cambio de diapositiva, se deja de compartir. Qué extraño. Ahí Ahí la ven. vemos la cuarta imagen. KGC y KGB, ¿sí? Ponle en modo presentación Yes. Sí, sí, sí. Perfecto. para que avance solo. Si te Ok, vas de abajo a la derecha, Abajo. abajito, ahí le puedes dar clic
y se te va a hacer presentación. Junto a donde está el Zoom, ahí está esa como una televisioncita, algo así, ahí tienes que dar. Ok, ahí están viendo el cambio. Yo lo estoy haciendo aquí. Yo estoy haciendo el cambio de diapositivas. No, Bueno, mientras Ah, tanto, voy a dejar de compartir. Le voy a enviar a Silvi para que sea más fácil porque debe ser como algo aquí técnico, pero ya lo solucionamos. sí. Y mientras tanto, veamos si hay preguntas en el chat, mi Silvi. No han habido preguntas todavía. Sí he estado Ok. revisando. Esa de aquí, no sé. ¿Cómo realizar el KYB en DealShaker o en One Ecosystem? Una pregunta tengo. Es si ya está reconocido DealShaker como plataforma de intercambio por el SHCPT SAT. Pregunta María del Carmen Liquidana. Esa respuesta la podría tener nuestro diamante Marco. Mari Liquidano pregunta por el SAT. Sí, aquí es importante que sepan algo. Nosotros estamos ahorita en un punto en donde ya tenemos un registro como empresa. Sin embargo, el marketplace nuestro tiene un tratamiento muy especial. Es decir, se maneja por separado para efectos de registro. Se registró toda la empresa en lo general. Ya contamos con un registro federal de contribuyentes, se llama acá en México. Pero para efectos del registro de nuestro comercio electrónico, se requiere hacer un trámite que conlleva a un costo bastante importante. Estamos hablando de un trámite que independientemente de que tiene que intervenir ahí un despacho, esto tiene un costo de $20,000. Y ahorita estamos ahí. Sí, es un costo alto. Después de que nosotros hagamos ese trámite, nuestro marketplace no solamente va a contar con un registro dentro de lo que es el SAT, el sistema de atención tributaria que le nombran aquí en México, ¿no? El tema de los impuestos, sino que también vamos a aparecer en el diario oficial de la Federación, que es la última instancia gubernamental para todos los que son las grandes plataformas, los grandes comercios. Aparecer en el diario oficial de la Federación ya es otro boleto. Hasta ahorita no hay ninguna criptomoneda y nosotros espero que seamos los primeros. Así que estamos en ese paso en donde la compañía está precisamente trabajando para dar el último paso que es este que ya comentamos. ¿Vale? Espero que haya quedado resuelta esa pregunta. Sí, Excelente. listo. Silvi ya está por aquí, creo que compartiendo pantalla. Sí, ya tenemos la pantalla. Ok. Silvi, ¿me escuchas? Sí, por favor, me confirman si ya está. Ahora sí. Sí, ahora sí Sí. se ve, creo. Muchas gracias. Bueno, Ya. listo. Vamos. Esta capacitación está dirigida a líderes y a comerciantes. ¿Mm? Entonces, estaba haciendo un recorderis al inicio de la importancia de DealShaker porque el marketplace últimamente pues ha vuelto bastante importante dentro de la industria, incluso para las personas a las que les cuesta la tecnología o les cuesta el hacer esa transición. A veces están diciendo, hey, voy a decirle a mi sobrino o a mi sobrina, voy a contratar a una persona para que me maneje esta parte dentro de la empresa, porque sí necesito ya ver qué está pasando con esto, que en Internet se está vendiendo bastante. Entonces, quería hacer ese recorderis a los líderes porque sí es fundamental que nosotros pues valoremos esta herramienta que tenemos aquí con nuestro marketplace DealShaker. Y ahora vamos a pasar a un segundo punto que es muy importante y es el KGB. Si me haces el favor. Ahí. Al siguiente. Aquí es. Entonces, tenemos dos cositas importantes, ¿no? Cuando nosotros hacemos parte de One Ecosystem, nosotros diligenciamos algo que se llama el KYC. Y cuando vamos a diligenciar algo que está referente a ver la identidad del comercio, es el KYB. Vamos a ver un poquito sobre estos dos temas, porque
lo vamos a ver porque es bien importante debido a que esto es determinante para todo lo que en este momento se está haciendo a nivel de legalidad, de regulación, y es uno de los diferenciales más importantes que tenemos nosotros como método de pago alternativo digital, el que tengamos estos protocolos. Y el KYC se refiere a la verificación de identidad del cliente o del usuario, y el KYB se refiere a la identidad, a la verificación de identidad de la empresa o del negocio. Y aquí es bien importante que todos los comerciantes conozcan que tanto los country manager como los area manager debemos ayudar a la empresa dentro de nuestro rol a hacer esta verificación. Entonces, este paso, muchos de ustedes como comerciantes posiblemente lo han diligenciado, pero no han tenido claridad de qué es lo que se está haciendo ahí. Y por eso me parece tan importante hacer hoy la aclaración y hablar un poquito de este concepto, porque pues desde hace más o menos unos 6 meses, no sé si Marco me corrija en el tiempo, porque a veces yo soy un poquito mala con el tiempo, las fechas se me suelen olvidar a veces, se viene generando por parte de la compañía una información sobre que es muy importante que todos los comercios diligencien el KYB. Y esto se refiere a en la parte de perfil de comerciante. Cuando una vez el comercio ya se registró, está diligenciando su perfil de comercio, aparece este formulario. Ustedes pueden ver en pantalla. No sé si Silvi le puede poner un poquito de zoom al formulario. A ver. Eso, mi Silvi, muchas gracias. Recuerden ustedes, comerciantes, que cuando diligencian el perfil de comercio, ustedes aquí colocan el nombre del comercio, la descripción del comercio. Baja, mi Silvi, porfa. Baja el formulario, eso. Aquí colocas qué tipos de ofertas vas a vincular a DealShaker y te aparece un letrerito que dice qué tipo de comerciante eres. Cuando estás diligenciando esta parte, es donde estás diligenciando el KYB, ¿ok? Porque aquí es donde vas a elegir si eres, si eres un comercio individual o un comercio registrado y vas a subir una documentación. Esa documentación es fundamental. Si tú no subes esta documentación, no se puede hacer la aprobación del comercio, porque precisamente tiene que ver con eso, con hacer verificación de identidad del comercio para evitar que hayan estafas, para evitar que pronto no se den los tratos de la forma correcta dentro del marketplace. Entonces, esa es una de las funciones de nosotros como country manager, como area manager, y es hacer esta verificación del comercio. Y por eso aquí te dice, bueno, si tú eres un comercio individual, bueno, tienes que subir un documento de identidad, un documento de domicilio y debes subir un documento que dependiendo del país, el area manager, el country manager, hay documentos, por lo menos en el caso de Colombia, tenemos que ver en los diferentes países qué documentos hay, pero en el caso de Colombia hay un documento que se llama RUT y que todas las personas naturales en Colombia podemos sacar este documento en el gobierno. Entonces no tenemos ningún problema y podemos subirlo aquí. De hecho, todos los colombianos prácticamente tienen acceso a sacar el RUT sin ningún problema y es una identificación para la persona también. Y cuando ya se registra ante el gobierno para pago de impuestos, entonces se sube aquí donde dice business, se selecciona la opción de business y se sube la Cámara de Comercio, la dirección de domicilio y se sube la cédula de ciudadanía. Entonces, cada área manager, como les digo, cada country manager da las pautas de cada país dependiendo de la documentación que se requiera. Pero lo importante de este tema, ya le puedes quitar el zoom si quieres, mi Silvi. Aquí donde está la flechita, tú das clic y ahí es donde subes los documentos, ¿ok? A veces lo hacemos y no sabemos de qué se trata. Si quieres, ya le puedes quitar el zoom y volvemos a toda la presentación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque esto es lo que nos ayuda a ver la legitimidad del comercio y a disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, aparte que tenemos nosotros la posibilidad de que dentro de la comunidad se recomiendan comercios, ¿no? Que es el comercio del vecino que conocemos de toda la vida y lo recomendamos, pero ustedes saben que la economía está muy complicada y siempre es bueno verificar absolutamente todo, que todo está en regla y por eso es importante que cumplamos con esta partecita y eso es lo que hace también que DealShaker sea muy interesante porque nace precisamente con estos protocolos que están listos para las regulaciones.
Entonces, esta parte es bien importante. Listo, mi Silvi, vamos con lo siguiente, por favor. O sea, a la siguiente diapositiva. Se le está poniendo es una Silvi. Aquí dale en volver, mi Silvi. Abajo dice volver. Si quieres, dale atrás, por favor. En volver. Uy, se descontroló. No, mi Silvi. Dale escape y le das volver, porfa. Eso, es que mira, acá está el botoncito. Exacto. Listo. Muchísimas gracias. Ok, vamos con una segunda parte que es indispensable que todos recordemos y es las herramientas para el negocio. Ahora sí, regálame un clic ahí sobre herramientas para el negocio. Presten atención a esto. Y vemos que nosotros tenemos una oficina virtual. Yo he estado viendo varios marketplaces, ¿no? Porque en este tema de búsqueda de oportunidades, pues he buscado productos que pudiera importar y vender por internet. Entonces, en ese proceso he visto cómo funciona Marketplace, he visto cómo funciona OLX, en el caso de Colombia, ¿no? No sé, en el caso de México, sí, yo creo que también debe haber Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre es muy grande. Y he visto también cómo funciona. Sí, tenemos Mercado Libre. Exacto, es que Mercado Libre es muy grande. Y tenemos el marketplace también de Facebook, por ejemplo, y últimamente una de las herramientas que más se utiliza es precisamente campañas publicitarias a través de Facebook Ads y entonces te aparece todo el tiempo publicaciones en Facebook y en Instagram, cuando estás viendo por ahí, cuando estás stalkeando o viendo videos o cosas así, perfiles te empieza a aparecer publicidad, esas son las campañas publicitarias y entonces he visto diferentes opciones dentro de lo que es vender por internet y puedo decirles que DealShaker es un marketplace muy interesante porque brinda bastantes herramientas de forma gratuita al comerciante, porque todos los marketplaces que yo he visto tienen pagos y pagos adelantados y eso no te garantiza que realmente tú vas a tener ventas, porque como les digo, lo más importante es la parte del cierre, cuando vas a cerrar realmente tus clientes y el cierre lo haces tú con buena atención y con estrategias puntuales de cierre que hay que ir aprendiendo. Entonces nosotros en DealShaker, sin alardear realmente y sin, digamos que motivar de más, de verdad que a mí me ha parecido un marketplace que brinda mucha herramienta, que de forma gratuita ya el comerciante ingresa a su oficina virtual y puede acceder, por ejemplo, a material de branding para imprimir, si quiere poner publicidad, si tiene una tienda física, quiere poner publicidad o si quiere hacer publicidad también en redes sociales, pues también hay herramientas. Ahí si quieres me regalas la siguiente, Silvia, ahí sí le puedes dar siguiente. Exacto. Entonces, hay una cantidad de herramientas para que el comercio se haga publicidad, ¿no? Y haga publicidad también con el marketplace. Pero hay algo que es más interesante todavía, es como les decía, a través de las redes sociales. DealShaker viene trabajando con una estrategia y es ayudarle al comercio a hacer publicidad. Y eso lo hace a través de crear piezas gráficas que son diseñadas por el equipo de marketing. Y estas piezas gráficas se postean en Instagram, en Facebook, les llega a toda la comunidad para que la comunidad las postee en sus estados, en sus redes sociales y demás. Esto es un concepto que se viene implementando. En este momento, nosotros, por ejemplo, en la feria virtual que se hizo hace unos días, ahí vienen saliendo las piezas de esos comercios que participaron activamente. Entonces, comercios que levantan la mano y que están activos, DealShaker apoya con este proceso de que precisamente tenga una buena imagen para que se venda y para que la misma comunidad ayude a difundir que existe este comercio, ¿no? Entonces, todos nosotros al final de esta manera terminamos siendo microinfluenciadores, que ese es un concepto que ahorita también está muy en tendencia y es que todos pues empezamos a compartir, ¿no? Desde nuestra experiencia de compra, de lo que vivimos
Y esto incluso es lo que ahorita está mucho en tendencia y que ha venido cambiando también la forma como se vende, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un plus especial que tiene DealShaker porque si tú vas a un Mercado Libre, tú publicas lo que vayas a vender. Sí te piden, por supuesto, unas dimensiones de imagen y te piden, pues bueno, que cierta calidad también de imagen, pero aquí hay una preocupación extra en DealShaker y es que el comercio tenga una muy buena imagen. Y también aquí es importante hablar del cómo tú como comerciante estás creando las ofertas, porque esto también es vendedor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tratar nuestro marketplace como algo profesional, o sea, no es como que venga a ver yo, pongo una oferta ahí y entonces de afán coloco que vendo este producto y veamos a ver si eso se vende y ya, así como a ver qué pasa. No, realmente si tú quieres tener efectividad dentro de un marketplace, debes dedicarle unos 30 minutos a crear un buen material y ese buen material tiene que estar relacionado precisamente con un buen título que sea interesante precisamente para las personas que están interesadas en buscar el producto y va a depender mucho de nosotros cómo vamos a mostrarle a nuestros clientes tanto las imágenes como todo. Pero adicional a eso, como les decía, DealShaker está llevando a cabo este concepto de mostrar y de mejorar la imagen del comerciante, ayudársela a mejorar, porque se entiende que hay comercios que de pronto no tienen un diseñador gráfico o que no tienen esa capacidad de diseño de pronto para mostrar una mejor imagen. Entonces, esta herramienta es fundamental en DealShaker. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero yo he puesto mi comercio en DealShaker y pues no tengo una pieza por ahí andando, no he visto en redes sociales que haya una pieza de mi comercio, pero es que yo creo que es importante que en esta etapa levantes la mano y digas, yo quiero que mi comercio tenga una mejor imagen, yo estoy activo, yo quiero participar de programas de donde se me promueva y con mucho gusto el equipo de DealShaker va a ir ayudando en ese proceso. Entonces, esto como para tenerlo en cuenta. Silvi, si quieres me regala la siguiente. Listo. Acá, esta es otra herramienta. Bueno, si vamos a la segunda diapositiva que les está mostrando el menú, habla de análisis. Se puede hacer análisis y retroalimentación. Y efectivamente así funciona, porque al tener esta oficina de comercio que nos permite acceder a diferentes opciones para nosotros administrar precisamente este merchant y que nos funcione de forma correcta o que elevemos de verdad las ventas, pues tenemos que estar atentos a las estadísticas. Entonces aquí tenemos una oficina que nos va diciendo, hey, mira, el mes pasado vendiste tanto, tienes tanto y puedes ir haciendo seguimiento al comercio, ¿no? ¿Qué comercios han sido redimidos? ¿Qué cupones han sido redimidos? Y aquí en esta parte quiero hacer énfasis en que el comerciante, es fundamental que el comerciante complete la venta del producto. Es decir, una vez el cliente te compra, te aparece, es que no sé si puedo compartir por acá pantalla, voy a mirar para mostrarles esa parte que incluso tengo unas sin cerrar precisamente para poder mostrar Tengo que como dejar ejemplo. de compartir yo para que tú compartas. Me haces el favor, porque esta partecita me parece indispensable mostrársela al comerciante, porque casi que ningún comercio lo hace y saben, es muy indispensable hacerlo, porque como ustedes saben, DealShaker tiene un tema de referidos que es bien interesante, que ahorita también lo menciono nuevamente. Y si no se completa este proceso de compra, pues no le va a llegar comisión a quien refirió el comercio, no le va a llegar comisión al country manager, ni al área manager, ni a la compañía. Entonces es bien importante esa parte, que se haga ese proceso. Espérenme, estoy aquí. Yo soy de las personas que no puedo hacer dos cosas al tiempo. Entonces, cuando estoy escribiendo, me cuesta hablar. Así que paciencia.
Listo. Aquí ya estoy ingresando a la oficina de comercio en un momentito, ya les comparto pantalla y les muestro esa partecita. Voy a ir, vamos a ver si me deja mostrarles. Yo creo que sí. A ver, Milloa, de pronto se les puede compartir a los comercios, al chat, al Zoom, tanto como al Facebook, los links de las aplicaciones de comercio que tienen que bajarse, algunos que no sepan, Correcto. del Google Play para que lo tengan presente. Ujú. claro que sí. Después los paso. Pasa, pues. Ajá. Listo, entonces espérenme a ver, por acá me dice que puedo compartir una pestaña. Listo. Déjenme saber si están viendo mi pantalla en este momento. Sí. Sí, sí Sí, se ve. sí. Perfecto, voy a ir a la oficina de comerciante. Ahí están viendo. Sí. Ujú. Sí, Pero bueno, esto acá me aparece unas órdenes desde la oficina de comercio. Ustedes ven, aquí está todo el menú. Mi internet está un poquito lento. Bueno, esto ya se completó. Caramba. Venga, a ver si por acá hay una que no esté. Esto no, estos son los pagos que no. Esto pasa cuando el comerciante no tiene euros. Bueno, no, vamos a ver, lo voy a mostrar así, de esta manera. A ver si me deja. Permítame en un segundo. Mueve la pestaña gris Veamos sin este. interna. La otra pestaña. Ok. Es que aquí ya tengo todas completadas. Sí. Déjenme, yo miro si por acá existe alguna que no esté completa. ¿Qué pasa? Que te muestra el historial de cómo va esa compra, ¿no? Parece que todo esto lo tengo completo. Venga, miramos estas que dicen que pago, ¿no? Porque estas... pero no, esta tampoco me permite para hacer ese seguimiento. Creo que no tengo una que me sirva de ejemplo. Silvi, tú la vez pasada tenías como una que se pudiera mostrar. Es que me parece importante ese dato. sí, voy a ingresarme a las oficinas de mis comercios a ver cuál tiene, porque ya las realicé algunos procesos esta semana. Ya estoy revisando. Bueno. Espérame a ver. Entonces, voy a mirar si aquí lo logro. Permítame un segundito. Vale, para ver. Bueno, ya, aquí sí se puede ver. Entonces, esto no le he pedido a Nakala que lo confirme, porque precisamente quería mostrarles esto. Entonces, yo hice una compra, entonces vamos a verlo desde el cliente, ¿ok? Vamos a verlo desde el cliente. El cliente, yo fui el cliente de este comercio, compré este cupón, y acá me dice en qué estado va. ¿Ven? Yo no puedo cambiar este estado como cliente. Lo puede cambiar es el comerciante. El comerciante va diciendo, ya está empacado el producto, ¿sí? Ya está en camino y ya fue entregado. Una vez el comerciante confirma estos 3 pasos, aquí va a aparecer completo, aquí se packet, o sea que está como en proceso de embalaje. Pero una vez el comercio completa estos 3 pasitos, el comercio, su oficina de comercio también, en el caso mío, no tengo ninguna oferta en este momento pendiente de confirmar y completar todo este proceso, por eso no me sale el ejemplo, pero prácticamente en la oficina de comercio también se ve así, y lo que hay que hacer es darle clic acá, y ahí se completa el proceso de la venta. Y acá aparece completado. Y una vez sucede eso, va a aparecer que se pagó todo. Aquí, por ejemplo, mira, me dice que se completó el pago de One, pero que no se ha completado el pago de efectivo. Entonces, esta parte es fundamental completarla, y eso lo hace directamente el comerciante, ¿ok? Comerciantes, para que ustedes, una vez su cliente le pague, usted va a la oficina de comercio, y aquí en la oficina de comercio usted puede ver todo el resumen. Voy a ir a la oficina de comercio porque me fui como cliente, entonces voy a ir de nuevo a la oficina de comercio. En la oficina de comercio, vean, aquí en órdenes, les sale todo lo que las personas le han comprado a ustedes. Ya está cargando ahí. Y usted tiene que completar, aquí le tiene que salir así, en verdecito, que está completo. Esto, por ejemplo, fue una licra que compró Gildo en México. Por aquí lo vi conectado. Gracias, Gildo, por tu compra. Entonces, así funciona. ¿Listo? Es súper importante esta parte, porque si no hacemos este proceso, pues
se va a afectar esta parte de que lleguen las comisiones, que deben llegar a la persona que ha referido este comercio y demás. Listo, aquí ya dejé de compartir, ¿verdad? Silvi, ¿me regalas nuevamente la presentación? Correcto. Ok, listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo va por aquí mi gente linda del Facebook? Vamos bien, vamos bien. Facebook. Ahí vamos. Por acá veo conectado a Olga Lucía. Olguita, me da mucho gusto saludarte. Vende unos champús naturales espectaculares. Waldo, buenas noches desde Villavicencio. ¿Qué pasa cuando dice error de la compra? Puede ser que el comerciante no tiene euros cargados, cash cargado para el pago de comisión, o puede ser que de pronto se está escogiendo una billetera que no tiene yuan. Listo, desde Segovia. Bueno, listo. Entonces aquí estábamos y les estaba comentando que esta herramienta es bien importante, es una herramienta que te permite ver en qué estado estás, ¿no? Y esto es para darle más profesionalismo a tu comercio. Estamos diseñados para eso, para precisamente que no veas esto como por si algo pasa, sino que realmente sí se pueda. Y lo interesante es que como lo puedes hacer de forma gratuita, pues tienes que aprovechar la herramienta al máximo, porque generalmente, como les decía, los marketplaces tienen costo y entonces tú quieres ir a hacer un proceso como de llevar estadísticas, como de profesionalizarte, pues tienes que pagar, ¿ok? Y acá se te da la oportunidad para que inicies precisamente. Silvi, regálame la siguiente o sí, la siguiente. Ok, si quieres me regalas la segunda diapositiva, por favor. Listo, Pepe por ahí también está activo en el Zoom, está activo en el Facebook. Muy bien, Pepe, maravilloso. Ya vimos análisis y retroalimentación, ahora vamos a ver, esto es bien interesante, porque el acceso a mercados globales es fundamental. O sea, yo he abierto mucho mi visión desde que trabajo con DealShaker, porque a veces uno está muy sectorizado, entonces no, es que yo vendo vestuario, pero es que lo vendo solo para acá. Esto te da una visión más amplia porque puedes hablar con tu distribuidor mayorista y lo que, por ejemplo, en Colombia tú vendes bien, pero puede que en México lo vendas todavía mejor. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en México me decían, es que nos gustan mucho los jeans de Colombia. Entonces, ¿por qué no darte esta oportunidad de aprender y ver cómo también puedes hacer envíos a otros países y que esto se vuelva transfronterizo y que se vuelva algo todavía más interesante al mercado que estabas actualmente manejando? Entonces, vemos que hay diferentes lenguajes, que es una plataforma. Interesante toda la información que nos están dando. Ahí tuve un delay en la señal. Vamos a esperar que se active. Y bueno, DealShaker es una herramienta que todo IMA debería poder utilizar para poder crear una nueva oportunidad de negocio Con acceso con tu servicio global, como vimos, monedas Escuche. y todos los lenguajes que hay, que son muchísimos. Entonces, esto nos da también una oportunidad. Por supuesto que a veces da miedo, ¿no? Porque salir un poco de la zona de confort, aprender algo diferente. ¿Cómo es que yo voy a hacer el envío desde Colombia a México, los costos, etcétera? Pero pues vale la pena también ir viendo cómo se hace este tema. Por aquí, si está Eric en YouTube, él viene haciendo también un proceso donde está manejando unos productos desde Miami, según he visto. Yo creo que ahí Eric les sigue contando más al respecto, les irá contando en el chat o a través de los programas que da. Y esto precisamente se ha vuelto una oportunidad muy interesante. Yo a Eric lo felicito por esa estrategia que últimamente ha optado, que parece maravillosa para la comunidad de Cheque. Gracias. Listo, Silvi, regálame otra vez, por favor, volver o la siguiente. Aquí, miren, dame la siguiente, sí. Como ustedes pueden ver también, la plataforma te permite poner en el perfil de comercio, poner la moneda en la que quieres cobrar. Si quieres cobrar en euros o si quieres cobrar en la moneda local. Si tú eres una persona que quiere vender a nivel internacional, pues lo ideal es que manejes una moneda internacional como lo es el euro o el dólar. Y si tú lo que quieres es vender a nivel local, pues eliges acá
la moneda de tu país. Y las dos cosas son válidas. ¿No? Ok. Esa es excelente herramienta. ¿No? Solo que en el momento de editar la oferta, en pesos o en euros, porque por ahí he visto unos chascos de varios comercios, Rosita me desmiente, donde como se estaba acostumbrado que se ponía solamente en euros, entonces se pone el valor en euros y después pues aquí cuando ya la persona va a comprar aparece un dineral precisamente por esta razón. Sí. Entonces tener en cuenta esto, que si cambias acá la moneda local a moneda local, pues tienes que poner el valor en la moneda local. Listo. Vamos entonces con va a volver mi Silvi, por favor. Ya tenemos prácticamente que terminar por aquí porque tenemos presentación de negocio. A la segunda, si quieres, porfa. Listo. Ajá. Esta parte, reducción de costos. Listo. Gracias, mi Silvi. Esto es bien interesante porque lo veníamos hablando hace un ratito del acceso que tenemos a nuestra oficina virtual de forma gratuita, que tenemos la oportunidad de ir poniendo nuestro comercio ante un público sin pagar nada cuando hacemos, por ejemplo, estas campañas publicitarias. Tienes que pagar por adelantado. Si no pagas por adelantado, no te llegan leads y estos leads son posibles clientes y no va a pasar nada si no lo cierras bien. Aquí tienes acceso a ir primero a los clientes y si trajiste el cliente, pues ahí sí pagas una comisión y eso es buenísimo. Esto es una oportunidad muy grande. A veces cuando tenemos las oportunidades no las valoramos lo suficiente, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados bueno, que hay que pagar un precio, y acá también hay que pagarlo, pero una vez vendes y se te está dando una oportunidad grande, ¿y por qué se está haciendo esto? Porque se está permitiendo que la comunidad a nivel mundial se incorpore en nuevos temas, en tendencia como lo es participar de métodos de pago alternativo. Entonces, en el caso de DealShaker, recuerden estas comisiones, que es la actualización en este momento. Ofertas que reciben del 90 al 100% en WAN. Recuerden que WAN es nuestro método de pago alternativo. En la comisión, una vez venda, ya se efectúe la compra, es el 1.25%, que es un valor bajito. Si las personas reciben del 90 al 100%, aquí, es que no actualicé esto. A ver, te apoyo, no te preocupes, yo te apoyo. No, yo aquí lo tengo, no te preocupes. Ya. Tranquila, aquí lo tengo, aquí se los voy diciendo. A ver, listo. ¿Y vamos en cuál? En la de... La primera. Listo. La del 1.25, ahora vamos a la 1.50. Si la persona recibe en WAN del 50 al 69%, entonces yo creo que quita la lámina, mi Silvi, porque después las personas toman el pantallazo y después me regaña por aquí marketing porque dice, ¿qué está pasando? No, ya, gracias, mi Silvi. Se los voy a decir aquí. ¿Te pongo una foto con los porcentajes? No, la siguiente diapositiva, gracias. Entonces, las personas que reciben del 50 al 69% en WAN, la comisión es del 1.50%. Las personas que reciben del 30 al 49% en WAN, la comisión es del 2.75%. Las personas que reciben del 10% al 29% en WAN, la comisión es del 3.50%, y las personas que pueden recibir 100% efectivo, o sea, de 0 a 9% en WAN, pagan una comisión del 15%. Recuerden que nosotros lo que estamos es motivando a que se use en nuestro método de pago alternativo, y por eso lo ideal es que sí, dentro del DealShaker, pues precisamente se reciba WAN como método de pago. Entonces, hay oportunidad también de que las personas pongan su producto en efectivo. Aquí en la última actualización se menciona de 0 a 9% en que se reciba en WAN, es el 15% de comisión, solo que la comisión es más alta. Y al recibir WAN como método de pago, pues igual lo vas a poder transar en otros, en otros comercios, ¿no? Vas a poder hacer compra y venta dentro de DealShaker. Entonces, buenísimo.
Listo. Y vamos a esta última parte porque ya nos tenemos que ir y estamos hablando de las colaboraciones comerciales. En las plataformas precisamente de e-commerce nos permite hacer este tipo de conexión donde podemos comprar entre comercios, donde dos empresas, está el hotel que ofrece turismo, pero está la fábrica de colchón, por ejemplo, que vende los colchones y las almohaditas. Entonces, hacen un trámite comercial y pues el hotel le recibe guan cuando va a hacer turismo, el dueño de la empresa de colchones y el señor de los colchones le recibe guan al señor del hotel cuando va a hacer el cambio de precisamente este producto. Entonces, la plataforma Deal Checker, el e-commerce Deal Checker, el marketplace Deal Checker permite que tú puedas hacer ese tipo de negociaciones porque te acerca al comerciante, te puede acercar a fábricas, te puede acercar a comerciantes pequeños, medianos y grandes. Y tú puedes hacer tus negociaciones. Si tú tienes un restaurante y sabes que la persona que vende verduras recibe un porcentaje en guan, entonces tú le puedes vender a esta persona el porcentaje con guan, le recibes de la guan que él tiene y tú también puedes ir a comprarle a esta persona sus verduras, por ejemplo, en guan. Y eso es el concepto al que deberíamos acostumbrarnos para hacer economía colaborativa entre comercios. Y está el B2C, que se refiere a las transacciones comerciales entre empresa y consumidor final, o sea, entre un fabricante y un consumidor final, por ejemplo. Listo. Esto, mi Silvia, dale siguiente. Creo que con esto termino. Debemos terminar porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos una presentación de negocio. Pero dentro de 8 días tenemos otra capacitación de Deal Checker para que sigamos revisando alguna información, algunas actualizaciones y temas pues que vienen siendo relevantes tanto para el comerciante como para los líderes, para los country managers, para los area managers y para todas las personas que están involucradas y quieren referir también comercios y participar de esta economía colaborativa en este marketplace. Entonces, con esto yo creo que nos despedimos. Marco, Pepe, Silvia, Eric, si está por ahí en el YouTube. Sí, claro que sí. Aquí estoy. Nos por aquí despedimos. también está Miguel Pérez Gainza, me da mucho gusto saludarte. Gildo también está por aquí, me da mucho gusto saludar. Don Sofonías. Bueno, hay muchas personas por aquí conectadas. Me alegra un montón haber compartido con ustedes y nos despedimos, chicos. Bueno. Esto fue todo de momento. La transmisión que nos hizo Joana Espitia desde la parte del fanpage de B1. Desde allí se hizo la transmisión y tengo que informarles que esto se está poniendo interesante. Entonces, no se vayan ahí todavía, que yo tengo cosas de información que darles. Porque básicamente este entrenamiento de aprender a usar Deal Checker a veces no es fácil. Porque como vieron ustedes, se necesita el deseo de querer aprender y hacer un nuevo tipo de negocios. Yo les pongo mi ejemplo, mire. Yo estoy haciendo negocios con Deal Checker en este momento a nivel internacional. Hace un tiempito no lo estaba haciendo porque estaba esperando que ciertas cosas dentro de Deal Checker se mejoraran, se actualizaran. Ustedes no tienen idea la cantidad de comercios que dan su información al equipo de soporte y soporte va corrigiendo y arreglando todos los detallitos, cositas que se van quedando a medias, que la van ajustando. Y hoy día Deal Checker está bellísima, está sumamente amigable, muy fácil de usar. Y bueno, yo lo que me puse a pensar era, ¿cómo puedo hacer un negocio? Deme un segundito. ¿Cómo yo puedo hacer un negocio acá con Deal Checker? Y yo me ponía en las noches a pensar qué podemos hacer. Yo imaginándome, concha, el problema es que yo quiero vender tecnología, quiero vender hardware. Esas piezas son pesadas. Traer eso de Estados Unidos para Panamá, para después enviarlo a Colombia o enviarlo a Ecuador, o me lo piden que se lo envíe a Francia o a Inglaterra, eso es muy costoso.
Y el acuerdo que yo tenía con DHL hace muchos años antes de la PAN, que ustedes se acuerdan que ya nos dejó inactivos y nos enseñó por estar encerrados a tener que usar internet. Me habían dado una promoción muy buena de e-commerce y yo en ese entonces la aproveché y yo podía enviar un paquetito dentro de un teléfono como este y el envío me costaba entre 20 a 30 dólares en toda Latinoamérica. Así sí se puede hacer negocio. Pero hoy día yo escribo a DHL que quiero mandar este teléfono en su cajetita y dice, esos mínimo son 150 dólares, señor. Pero ¿por qué? Entonces, lo que sucede es que le cortan a uno la inspiración y decía, yo no puedo, mi negocio de exportación no lo puedo hacer porque me limito. Entonces comencé a utilizar DishShaker para hacer negocios online y comencé a subir ofertas online. Empecé con unos antivirus y resulta que eso sí me comenzó a moverse un poco, ¿no? Pero mi sueño era enviar computadoras y teléfonos y ya lo he logrado porque encontré una fórmula que es el dropshipping. Entonces, lo que yo hago es que le digo a mi proveedor de Estados Unidos, envíale este producto que ya está comprado, aquí está tu plata, te cancelé, envíaselo a fulanito de tal en Miami, Florida, o en alguna parte de Estados Unidos. Y gracias a eso he empezado otra vez a generar ventas porque la situación en mi país, aunque ustedes no lo crean, está un poco lenta, hay cambio de gobierno, el presupuesto está retenido porque el gobierno que se fue, entró uno nuevo y en estos 6 meses pues ellos están trabajando con el presupuesto de lo que dejó el gobierno viejo y están ahí luchando. Entonces hay un buen entusiasmo porque este presidente viene con una mentalidad empresarial y nos está dando esa mentalidad de positivismo y de emprendimiento que requiere el país. Y gracias a eso, pues, tenemos, como quien dice, un próximo mejor futuro. Pero mientras ese próximo mejor futuro se haga más líquido, que es lo que uno requiere, flujo de efectivos, entonces yo me decía en mi interior que yo tengo mi negocio aquí en Panamá, a veces las ventas nos dan, hay meses que uno se va fly, otros meses hay un poquito más, y no me siento satisfecho porque el flujo efectivo que está generando mi empresa no es el suficiente que yo necesito. Entonces gastas plata en publicidad, gastas plata en vendedores, los vendedores no venden, entonces están cobrando su salario mínimo, entonces todo se complica, ¿no? Porque los costos aumentan. Y como siempre, a mí me ha llamado esto del negocio online, porque en Panamá no lo he podido desarrollar como quisiera. Yo he tenido mi portal web, imagínense, desde que hay internet. Yo inicié en 1996, ya el internet estaba empezando a nacer. Vino la primera compañía en Panamá que se llama Sinfonet y nos mostró qué era eso del internet. Y en el 2000 fue el primer año donde yo activé mi sitio web, Luxor Computer. Pero muy poco es lo que yo he vendido por allí a través de que la persona compra con su tarjeta y yo le entregue así tipo US. Muy poco. La mayoría de las personas quieren ir a la tienda o quieren que tú le envíes el producto y después que le envíes el producto ellos reciben, te dan la plata. O sea, como que tienen temor de que te vayan a hacer una compra y no le vayas a entregar la mercancía. Solo empresas tan viejas como en este caso la mía, que tengo 28 años y está en el mercado, ya las empresas grandes ya sí confían. Ellos le mandan una cotización, hacen el pago por delante y uno procede a hacer el despacho días después. Porque yo por lo general trabajo con mercancía trayéndolas de Estados Unidos. Por eso puedo dar un buen precio aquí en Panamá en comparación a las tiendas que tienen productos en inventarios. Para ellos es más complicado porque han tenido que pagar flete, aduana, liquidación y un montón de cosas y eso se lo suman a la mercancía. Cuando tú vas a ver la mercancía está por un precio muy por encima de lo que está si lo compras directamente en Estados Unidos. Entonces lo que yo ideé fue, bueno, para quitar ese costo excesivo, yo le voy a vender a la comunidad de LATAM al precio mayorista, al precio que yo compro, pues. Y se hacen negocios de esa manera y vamos a ver qué sucede. Y parece que está funcionando ya en personas que están comprando productos y servicios
utilizando este tipo de herramientas. Estos entrenamientos se van a seguir dando. Ahora mismo el equipo B1 está en una actividad privada que se hacen todos los días, de lunes a miércoles específicamente, porque los jueves ya sería una transmisión de Deal Shaker a nivel público. Los viernes por general no hay capacitación, se deja tranquilo. Y los sábados hay un programa de televisión que se llama La Lupa, que es del equipo B1, donde damos información sobre todo lo que es la tecnología blockchain, el mundo de las criptomonedas, noticias y mucho más. Como les dije, el equipo está ahora mismo reunido. ¿Con quién? Con los nuevos IMAs. Las personas que formen parte del equipo B1, les voy a explicar cómo es el negocio, porque este es otro flujo efectivo que tú haces, además de Deal Shaker. Deal Shaker no lo vamos de ahí, voy a hablarles por unos 3 minutos de este asunto de B1. B1, ¿en qué consiste? Es un trabajo en equipo. Tú no vas a estar solo en B1. Vas a estar con los líderes y por lo general con la mayoría de los country managers de LATAM, que decidimos unirnos para crear una red de comercio a través de Deal Shaker, para entrenar a las nuevas personas que están entrando con esta nueva economía, para que aprendan a utilizar las wallets de criptomonedas, aprendan a utilizar la nueva Deal Shaker, que va a tener cambios muy drásticos cuando se le integre el sistema de USDT, que es otra criptomoneda, y se pueda abrir al mercado donde operan las demás plataformas de comercio electrónico. Para entrar a ese mercado, la compañía ha decidido ir con USDT, con WAN, y también van a implementar de forma bastante rápida lo que es un sistema de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, o las llamadas tarjetas de prepago, como le decimos acá en Panamá, donde tú cargas la cantidad de dinero que es y pues nada más vas a consumir eso que has recargado en la tarjeta. Esperemos que esto suceda lo más pronto posible. Yo he escuchado que ya está sonando en el newsletter que lanzaron casualmente hoy. Ya se está sonando con bastante fuerza de que eso ya viene, que ya vamos a sacarlo, que estén preparados. O sea, en cualquier momento nos dan la sorpresa y Deal Shaker la hablen de forma global. Sabiendo eso, entonces yo comencé a prepararme y comencé a colocar ofertas de mi negocio, de mi actividad comercial. Mis dos actividades comerciales son producción de video y la parte de tecnología, que le he tenido muchos años. Y ahora tengo B1, que es la parte del network marketing, que consiste básicamente en tratar de involucrar nuevas personas para que formen parte de esta nueva economía, para enseñarles cómo pueden hacer negocios de exportación, negocios de importación. Porque adivinen qué, aquel que nunca había importado nada, al conectarse con esta compañía que yo les dije que se llama Mailbox, etcétera, o cualquier otra, no importa, ustedes hicieron ya la tarea, hicieron la diligencia de tocar puerta en sus países y crear un casillero en Estados Unidos. Eso ya, al que lo ha hecho al día de hoy, esa es la mayor y principal tarea que tienen que hacer ustedes. Conectar el casillero. Pues han hecho mucho. Ahora lo que tienen que hacer es comprar algo dentro de Deal Shaker. En el caso sería pues de Luxor Computer, porque estamos haciendo el ejercicio práctico. Y eventualmente con ese mismo casillero tú puedes comprar cosas de Amazon o de otro lado en Estados Unidos. Y ya vas agarrando confianza, que es lo que importa. Porque lo más difícil es romper esa barrera. Ese miedo que te da colocar tu tarjeta de crédito y que te la vayan a fusilar. Porque ha pasado también. O que la mercancía no te llegue. En el caso de Luxor Computer no va a pasar eso, porque nosotros nos hacemos responsables, nosotros tenemos una comunicación directa. Pero cuando tú compras en Amazon a alguien que te está vendiendo algo, porque tú crees que es Amazon, pero no. En realidad es un vendedor que trabaja con el sistema de Amazon, así como funciona Deal Shaker. Si por alguna razón alguien no te entrega, pues lo único que te va a quedar es escribir que no te llegó la mercancía y poner tu estrellita. En vez de las 5 le pones una nada más, porque... Y eso ayuda mucho, porque a la hora de comprar tú te fijas en la cantidad de estrellas y en los comentarios de ese comerciante para ver si el producto
que tú vas a comprar te va a llegar. Por lo general, diríamos que el 99% de las posibilidades siempre llega. El detalle es romper esa barrera y lo ideal es que ustedes pudieran abrir una cuenta con Mailbox, como ven aquí a continuación, y pudieran, como quien dice, entrar en ese universo para empezar a hacer negocios con esta plataforma. Dame un segundito, voy a mover esto acá. Un asuntito aquí que resolver. Una luz. Ya, listo. Está saliendo el croma aquí. En el estudio esto que está acá, que también ustedes acá atrás es una pantalla verde. Si yo quito el fondo, pues lógico sale la pantalla verde, y si activo el croma aquí, va a salir la fotografía o lo que yo ponga en la parte de atrás. Como les decía, si formas parte de B1 es más fácil porque entre todos hacemos negocios. ¿Ok? Si yo necesito comprar euros, yo solo compro a mi equipo de B1. Si yo necesito USDT, yo les pregunto a B1 y ellos me los consiguen. Voy seguro. Yo sé que ahí nadie me va a crear un problema porque todos estamos buscando lo mismo, flujo de efectivo. Si necesito una ayuda con algo de la plataforma, ahí tenemos el equipo de B1, nos apoyamos. Si necesito preguntar alguna consulta técnica, tenemos ese apoyo. Si tenemos que elevarlo a soporte con la compañía, tenemos a los grandes líderes como Marco Romero, que es el IGC de la región número 2, y tenemos a Joana Spitia, que es la otra IGC de la región número 1 de LATA. Entonces, en este equipo tenemos buenos contactos para resolver cosas directamente con la compañía, porque solamente tienen que levantar el teléfono y entran en comunicación con soporte para resolver cosas específicas. Lo otro es que si formas parte de B1, pues comienzas a hacer la red, porque siempre de una de las patas donde tú vas a entrar, ahí siempre va a entrar alguien debajo de ti. Créeme que sí, porque yo estoy repartiendo las personas que entran, las voy acomodando en un lado, en otro lado, y ahí voy creando un balance. Entonces, siempre vas a tener una pata de poder y la otra la tienes que desarrollar tú. ¿Cómo la desarrollas? Trayendo personas. Una vez que tú formas parte de B1, tú comienzas a contactar a tus personas, a tus amigos, y nada más le envías el enlace. No tienes que explicarle nada. Ese es el detalle. Tú solo dices, observa esta información que te estoy enviando. Hay un webinario que van a dar a esta hora. Si te puedes conectar y me dices cómo te fue con eso, qué opinas de lo que has escuchado allí. Y tú le envías ese enlace. Entonces son entrenamientos que se están dando para que tú puedas atraer esa comunidad. Son entrenamientos privados que hacemos. Tú tienes acceso a ese entrenamiento privado y cuando hay una presentación de negocio, entonces ahí tú traes a tu gente privada, le pasas el enlace, personas que desconocen de este universo de criptomonedas y se pueden enterar de cosas que les puede llamar la atención. Y de esa manera tú vas creando poco a poco una posible comunidad que de pronto quiera entrar y aprender cómo hacer estos negocios online. Y eso es lo que estamos haciendo con B1. Ahora, estamos aportándole también a la comunidad externa información y contenido público, como el que acaban de ver hoy, que es un entrenamiento que se le da a cualquiera que tenga acceso a Facebook y que tenga un dispositivo móvil o una tableta o una computadora. Eventualmente vendrá muchos más entrenamientos que se van a hacer, pero el foco ahora mismo es tratar de hacer negocio con DealShaker, porque DealShaker está entrando, pues, como quien dice, va para las grandes ligas muy pronto y vamos a ver qué sucede. Vuelvo y repito, si tú quieres comprar algo conmigo, lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta con esta compañía. Mailbox, investiga en tu país si existe. Son una franquicia internacional y según lo que he estudiado de esta franquicia, está en muchos lugares. ¿Quién quita que tú mismo ves esta oportunidad y dices, tú sabes que yo voy a abrir esa franquicia aquí en mi provincia, en mi departamento o en mi propio país que no lo hay, y te contactas con ellos porque ahí tienen toda la información para hacer eso y creas tu propia franquicia con ellos. Ok, vayamos a DealShaker. Quiero que vean una ofertita acá ya para
abrirles un poco la mente y puedan entonces ir poco a poco haciendo algún tipo de negocio. Hace un tiempito atrás anuncié unas computadoras Dell, que para aquellos que no saben, pues esa es una de las marcas que yo represento, y poco a poco vamos a estar introduciendo estos productos, diferentes productos de Dell, porque Dell tiene pues muchos productos, igual que HP tiene una cantidad de productos, y Apple ni hablar, otro montón de productos. Solamente con esas 3 compañías de hardware tenemos bastante para hacer negocios y empezar a traer computadoras. Supongamos que tú estás en tu país y quieres traer algo de Estados Unidos y quieres estar tranquilo de que lo que vas a comprar te va a llegar, y lo importante es que tienes una garantía económica, en el sentido de que si por alguna cosa pasara en el camino, pues aquí estoy yo, voy a resolverlos. Yo voy a tratar de que siempre estas cosas le lleguen, porque ya lo he hecho por 28 años y siempre llegan. Entonces, tienes esta portátil Dell, ¿ok? Cuyo costo tuyo lo vamos a valorar en la parte en fiat, porque en realidad eso es lo que tú tendrías que poner como dinero. Estas computadoras vienen con Windows Pro, la versión 10, Windows 10 Pro. Y son computadoras que se ven casi como nuevas, casi como nuevas. Y Dell es una computadora muy bien hecha, igual que HP, igual que Apple. Son computadoras que resisten mucho. Entonces, lo mínimo que tú tienes que invertir, por decirlo así, es comprar una de estas computadoras. ¿Lo están viendo? Esto es en euros. Y ahora te voy a dar un tip, porque de repente tú no quieres gastar ni un centavo y puedes hacer negocio. Ya tú sabes que este es tu costo. Públicalo en tu país, en tus redes sociales, y colócale un precio. No sé, ponle 250 o 160 euros. A ver, haz el cambio en tu país. Colócale ahí un 10%. El 10% serían $22. Si ya queriste a un 20%, serían $44. Ponle ahí 260, 269 y públicalo en las redes con estas características. Mira, 16 GB de RAM, que es buen RAM, 256 de estado sólido, muy rápido, y de 14 pulgadas también. Y tiene un buen procesador, Core i7 y 5, disculpen. Y públicala. De repente alguien dice, yo te la quiero comprar. Claro, el detalle es que la persona te va a decir, no te la puedo entregar de una vez, porque tú le dirás, ¿no? Porque yo tengo que pedirle a Estados Unidos, por eso tiene ese precio. Entonces, si logras cerrar con que él te dé un abono, bueno, dame 20 euros y yo te la mando a pedir, ya tú cerraste el negocio. Y si tú tienes euros en tu plataforma, pues esa es una forma de poder utilizarlos. Si no los tienes, bueno, se consiguen o se buscan otros medios de pago externos, mientras la Deal Shaker logra incluirlos dentro de su sistema más adelante. El detalle es que ahí ya tienes una venta. Ya agarraste una parte del dinero, tú consigues la otra, se manda a pedir. Una vez que te llega, se le entregas al cliente y cobras lo demás. O quien quita, el cliente te paga todo por delante, porque tú le dices, son productos contra pedido, hay que mandarlos a solicitar al fabricante. Y ahí empiezas a crear un negocio. Puede ser esta computadora, pueden ser relojes, pueden ser un montón de cosas que voy a estar colocando en Deal Shaker con precios muy bajos, con márgenes para mí casi muy bajitos, porque mi ganancia se la van a llevar ustedes se las van a cobrar al cliente en su país. Esa es la idea de este negocio. Así se trabaja. Porque imaginen, hacerlo yo en Panamá es muy pequeño, la comunidad de usuarios de One es muy poca, todavía no tienen la conciencia, están aprendiendo, al igual que sucede en muchas partes de LATAM. Pero yo pienso que si no hacemos la prueba ahora, pues los que no se preparen, cuando Deal Shaker se abra, entonces vendrá una comunidad a la cual yo voy a estar preparado, que sí me va a comprar todo al 100% cash.
porque te explico cómo va a ser esto. Cuando se abra DealShaker a nivel mundial, adivinen qué, va a ser como un sistema parecido a AliExpress, a Amazon o a cualquier tipo de e-commerce que existe. Lo único que va a tener One USDT, quizás ellos puedan meter otras criptomonedas más adelante, y va a tener sistema de tarjetas de crédito. Entonces va a tener esas opciones o medios de pago que va a permitir que otras personas que tienen buenas ganancias en criptomonedas conviertan esas ganancias en USDT, y como no pueden convertir esos USDT de una manera rápida en sus países porque todavía los bancos todavía no han implementado esa opción, por lo menos nosotros en Panamá estamos esperando que Tower Bank active su wallet de criptomoneda conectada al banco de forma directa, pero todavía no lo han hecho. Ellos anunciaron eso en febrero, que en febrero lo iban a lanzar este año, y todos esperando la ilusión de que con el botón mágico, clac, yo paso de USDT a fiat en dólares y de ahí lo mando a mi tarjeta de crédito o a otra cuenta bancaria. Y el botón mágico de ese banco no ha aparecido todavía. No sé por qué no aparece, porque quizás las cosas no son tan fáciles como ellos quisieran. Hay regulaciones, hay normativas, hay cosas que entorpecen el proceso de que las criptomonedas entren de una manera bollante y fluida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Porque cuando DealShaker sea abierta, va a entrar personas que, vuelvo y repito, y ganaron en trading con Bitcoin, por un ejemplo, tienen algo de dinero y dicen yo voy a gastarlo, y si lo puedo gastar aquí comprándome algún producto, en el caso, pongo mi ejemplo, ¿no? en el caso de Luxor Computer, mira, tiene unas MacBook Pro, yo las pongo al precio de venta y a mí me la van a pagar todo en USDT, porque ese comerciante, cuando entre, esa persona que va a comprar, pues un merchant que no está inscrito en DealShaker, puede ser cualquier persona que está viendo un producto y va a comprar, a él le va a aparecer el precio total. Ahí no va a decir que one o no, precio total, tanto, eso es lo que vale en USDT. $1,000, por un ejemplo, el iPhone este, $1,300, el Pro Max. Ah, perfecto, bueno, yo lo voy a comprar. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a vender, porque él me va a pagar a mí en los USDT. El sistema hará la conversión, hará el cambio y me tocará mi parte. Yo hice mi negocio, cerré mi venta. Porque ahora DealShaker permite poner porcentajes muy bajos, ¿ok? 1% en One, imagínense. Claro, tienes que pagar un fee que es más o menos un 15%, que todavía sigue siendo bien económico en relación con otros e-commerce, que estamos hablando del 20 o 30% te quieren sacar. No te creas, no es fácil. Vender en e-commerce, a los comerciantes ellos tienen pérdidas muy grandes, pero a veces lo hacen porque es el consumo masivo lo que están persiguiendo, y ahí compensan, ¿no? En cambio, tú no tienes ni un costo porque DealShaker para ti es completamente gratis en este momento, y el único porcentaje que te van a cobrar como comerciante es, si tu oferta va del 1 al 9%, tienes que pagar un 15% del valor de la venta. O sea que si tú vendiste esto en $1,000, por decir un ejemplo, tienes que pagar el 15%. Es bastante alto. Pero si ya tú le pones un 10%, ya esa tasa se reduce. No tengo la cantidad exacta, pero se reduce bastante. Y si aumentas el porcentaje, lógico, en la medida que tú vas aumentando el porcentaje, también esa tasa que te cobra la plataforma por usarla, que se la cobra al que vende, se va reduciendo. Pero lo importante es que tú como comerciante vas a poder vender y exportar tus productos, que es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo dropshipping. Yo estoy vendiendo desde Estados Unidos con mis fabricantes a una comunidad que está en todo el mundo. Y eso es lo interesante que te permite DealShaker. Porque aquí casi todos nos conocemos, todos hablamos, todos chateamos, la gente pregunta, la gente dice, o sea, hay un ambiente donde ya la gente conoce esto y está empezando a entender un poquito cómo es la cosa con el comercio electrónico. Y DealShaker es una puerta exclusivamente interesante para todos ustedes. Pueden hacer servicios online, seminarios, capacitaciones, venta de software. Y ya si tú quieres vender productos desde Estados Unidos, bueno, ya allí eventualmente yo pudiera darles un seminario, un curso
De repente lo subo en YouTube o lo pongo ahí en mi canal de Yo Soy Juan. Un tutorial de cómo hacer el negocio, ¿no? Este tipo de negocios. Claro, exclusivamente sería para la gente de B1, porque la idea es apoyar al equipo que va a entrar y que entiendan cómo ellos pueden hacer este negocio que yo estoy haciendo con mis fabricantes, y traeré la mercancía a los diferentes países utilizando esta empresa que les dije que se llama Mailbox. Bueno, voy con las preguntas por acá para ver qué opinan ustedes de lo que hemos conversado en la noche de hoy. Hay varias preguntitas por acá, muchos saludos. Saludos, dice, desde Yopal. Saludos desde Venezuela, nos envía Nelson Claudio desde Yopal. Margarita también nos envía saludos. Manizales, Colombia. Héctor, saludos de Argentina. Sanet, cordiales saludos de Ecuador, muy interesante, dice. Mario, saludos también. Carlos también nos envía saludos desde Ecuador. Juan Arcadio, saludos de Perú. Fabián, saludos Eric desde San Pedro, Jujuy, Argentina, conectado a la gente de Argentina. Emilio Sánchez, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Humberto también nos envía unos saludos, dice excelente. Jaime dice gracias. Chicoroco NFT dice fabuloso. Cuando sale One Voyage, ahora les voy a dar mi comentario sobre ese tema. Déjeme por acá que sigo viendo estas preguntas. Hagan sus preguntas. Este es el momento de preguntar todo lo que se le venga a su imaginación. Háganlo, háganlo. Arturo dice, saludos desde Chordelec, Ecuador. Chordelec, Ecuador. Bueno. Dice Pavel, ¿por qué la empresa está tomando medidas equivocadas? Bueno, yo no sé qué clase de medidas equivocadas estará tomando Pavel. Si no lanzan operaciones automatizadas para los comerciantes, no habrá movimiento. De cálmate, Pavel. Las operaciones activadas van a iniciar en cualquier momento. Créeme que en cualquier momento estamos entrando en esa fase. Dice por acá, seguimos con la pregunta. Es más, yo te respondí allí. La gente de UST no irá. No hay nada allí que quieran comprar. Eso es completamente falso, mi amigo. Eso tú no lo sabes. Eso lo dices tú porque no crees en el proyecto. Eso es por eso que tú lo dices. Pero la gente que nos va a ver no sabe nada de este proyecto. Nuestro e-commerce, nuestro deal checker es algo completamente nuevo, novedoso, que va a ofrecer estas criptomonedas y va a conectar un montón de comercios. Hay más de 60 y tantos mil comercios. Déjame cuántos que son. 61.218 comercios conectados y estamos comenzando. Dice, sugerencia líder, dice Wilfred, sería importante que las compras que hagan los IMA en Deal Shaker, los comerciantes pudieran monetizar al 100% a través de la piscina. Esa es la idea. Pero para construir la piscina, pues hay que cavar un hueco primero, ¿verdad? Bien hondo, cavarlo, irse varios metros hasta cierta profundidad. Después de cavar ese hueco y sacar toda esa tierra, hay que aplanarla con máquinas que la aplanen. Después hay que meterle piedritas, comprimirla. Después hay que meterle quizá una estructura de alambre, meterle más piedra, tirar el concreto, meterle el sistema de ductos para desagüe, por si tienes que vaciar la piscina en algún momento. Tienes que repellarla, dejarla que se seque, ¿verdad? Tienen que entonces ponerle los azulejos, si le vas a poner azulejo, o la pintas de azul con una pintura especial. Tienes que darle el acabado por fuera, tienes que tirar la grama arriba, ¿verdad? Tienes que empezar a llenar esa piscina. No se llena tan fácilmente. Y el asunto no es que se llene, ¿ah? Porque cuando la piscina se llene de WAN y USDT, porque ambas tienen que ir en paridad, los WAN vienen de los comercios y se tiene que quedar un año, porque esa agua tiene que estar un año llena, esa piscina no se puede vaciar, aunque el sol esté pegando muy fuerte, esa piscina siempre tiene que estar llena, porque imagínate si tú vas a un lugar a bañarte y esa piscina está completamente seca, donde te tires, te la sacas. Entonces, la idea es que los comerciantes pongan la parte líquida de los WAN y por eso se pone un año allí el WAN. El WAN que tú vayas a enviar a la piscina se queda como un supply, una parte líquida que tú estás aportando por un año. Pues si tú la aportas por 15 días y la sacas
Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo comienza a sacarla y la piscina se seca. Entonces, los USDT van a entrar de parte de la compañía por los proveedores de liquidez que no sabemos quiénes van a ser y por la comunidad externa que va a ir a DealShaker y va a comprar 100% con USDT. Ese USDT entra a la piscina, una parte, y la otra va al comerciante y la otra va al pool. ¿Para qué? Para que empiece a activar el sistema de swapping dentro de DealShaker. Y en la medida que esa agüita va subiendo, aumentando, nos vamos haciendo un poquito más famosos, se va divulgando, esa piscina va aumentando y se va creando ese plato de agua gigantesco, donde cuando ya tú la tienes bien llena y bien purificada con sus pastillas de cloro y todo bien nítido, y tú dices, ya es apta para que la fila enorme que hay afuera de personas que quieren bañarse en esa piscina puedan entrar. Pero ahí no entra cualquiera. Porque imagínate, tienes una comunidad enorme que ha estado esperando esta piscina y la fila es enorme, gigantesca. Bueno, ahí van a entrar de a poco. Pague su entrada, pam, 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 a cierta hora usted está aquí y vamos a ver qué pasa. Pruébela, ¿ves? Se meten en la piscina, prueban ahí, hacen unas burbujitas, hacen sus cambios, ve que funciona. ¿Y quiénes son los que se van a bañar en esa piscina? Pues aquellos que están sirviendo en esta etapa de construcción a los servidores, aquellos que están apoyando a los comerciantes, porque los comerciantes van de lleno. Aquellos que estén apoyando a los comerciantes van a tener esa opción de poder meter en esa piscina algo de su yuan en porcentaje. Ya la compañía nos hablará claramente cuando lleguemos a esa etapa y cuando tengamos la información podremos darles a ustedes un poquito más de conocimiento, porque esto hay que hacerlo de manera práctica, entender bien cómo son los porcentajes y las medidas de cómo los IMAs van a poder colocar algo de su yuan en esa piscina. ¿Qué IMAs los que están sirviendo, los que están trabajando? Porque construir un pool de liquidez no se hace de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo, porque son millones de dólares que hay que meterle a ese pool. ¿Lo estás entendiendo? Ese pool mínimo, creo que lo máximo que te dejan son, creo que Estados Unidos está tratando de sacar una ley para eso. Creo que lo máximo que te dejan son de 400 a 800 millones de dólares en el pool. Entonces, ahí lo que tienen que construir son varias piscinas, es lo que pudiera hacer a futuro. Pero si todavía no tenemos la nuestra, no podemos hablar de otras piscinas que vamos a construir, porque ellos pueden crear un pool con USDT, pueden crear un pool con USDC, que es la otra, que es la de Circle, una stablecoin. Pueden crear un pool de liquidez con la criptomoneda de USDT que lleva una paridad con el oro. O sea, con dinero fiat, pero que está respaldado en oro. Esa es la criptomoneda que yo pienso que va a entrar en la Unión Europea, que es el USDT respaldado en oro y que va a tener todo pues de forma regulada. El USDT tradicional que usamos nosotros, hay de varias blockchain. Tenemos de Tron, tenemos la de Polygon, que es la que vamos a utilizar nosotros. Está el USDT de Ethereum. Hay de varias blockchain. Yo por ahí tengo un capture, son como 7 blockchain que usan USDT. Y eso sigue creciendo. Entonces, tratemos de coger las cosas con calma, buen ritmo. Y vamos a ver cómo esto va avanzando. Voy por acá a ver si hay más preguntas. Dice Víctor desde Santa María. Saludos. Marilyn, saludos también desde Cali, Colombia. Tenemos acá también a Luis Fernando, saludos desde New Jersey, saludos mi amigo, a la gente de allá de Estados Unidos. Claudio también, saludos desde Yopal, Casanare, Colombia. José dice desde Fusagasugá, un saludo, muy buena la explicación. Espero que la información que hayan recibido que les dio Joana, pues por lo menos le haya abierto un poquito la mente y puedan avanzar con esto. Lourdes
dice Lulu Márquez desde Ciudad de México. Saludos y muchas gracias. Juan Francisco dice, qué pena que este ecosistema sea de papel. Bueno, ese es tu punto de vista, Juan Francisco. Si tú piensas que es de papel, no, para mí no. Yo estoy haciendo platita. Yo ya vendí una iMac, no me gano mucho, pero estoy ganando algo. Vendí un teléfono Samsung, vendí un Office hoy, vendí, ¿qué otra cosa? Una cámara de estas de profesionales y seguiré metiendo productos y productos y productos. Si yo no lo hago, no tengo la experiencia y no sé si esto funciona o no. Lo que yo sí te puedo decir que a mí me está entrando plata de esas ventas. Márgenes pequeños, pero me está entrando algo. Acá en Panamá pongo esas ofertas y no se venden, ¿me entiendes? Porque Panamá es muy chiquito y hay mucha competencia. Entonces, yo prefiero agarrar el mercado de toda Latinoamérica. Me gusta más. Ya me conocen y yo estoy vendiendo. Aunque poco, estoy vendiendo porque estoy poniendo unos márgenes muy pequeños. No hay márgenes grandes. Pero estoy viendo cómo funciona esta nueva economía y quiero hacerlo así por mucho tiempo. Eventualmente, cuando ya Luxor Computer tenga la posibilidad de entrar a esa piscina, lógico, ustedes que son mi clientela y que ya van a estar, como quien dice, utilizando este sistema que yo he estado creando para que ustedes aprendan a hacerlo, entonces podrán ver ofertas más jugosas con porcentaje en WAN mucho más grande. Y cuidado que quizás todo al 100%, pero eso no va a depender solamente de mí. Depende de que la compañía a los comerciantes les dé ese flujo de efectivo que se requiere para que tú puedas comprar todo al 100% WAN. Pero mientras eso suceda, yo voy a seguir vendiendo porque hay que hacerlo, no queda de otra. Ese es mi negocio, lo he tenido por 28 años y ahora lo estoy sacando de mi país, Panamá, y lo estoy llevando a otras latitudes. Allá en México me compraron un Microsoft, lo vendí hoy y me siento muy contento. Me han comprado también antivirus en Estados Unidos y estas iMac me las compraron también en una triangulación porque es cuestión de usar la creatividad, ¿no? Miren este negocio que hicieron. Esta es una persona X, no voy a decir nombre, tiene el cliente, ¿ok? Y le digo, yo tengo una computadora Mac. Oye, ¿las tienes a buen precio? Sí. Dame tu dirección de casillero, ¿ok? En Miami y yo te la pongo allí. Sí, tú puedes hacer eso. Claro. ¿Qué hizo él? Como esta persona no tiene WAN, no tiene nada, no conoce nada de eso, este IMA me compró la computadora a mí, yo se la puse en la dirección del tercero, él cobró, me mandó a mí mi parte y yo se la envié al tercero. Y el tercero la va a recibir. ¿Vieron el negocio? Así de simple. Es cuestión de usar la imaginación. Es cuestión de usar tu tecnología, lo que tenemos. Nosotros somos dueños en la medida de los porcentajes que tengamos en WAN, dueños de esta compañía. Y es importante entenderla, tratar de usarla y tratar de ver cómo se hace algún tipo de negocio. ¿Ok? Es muy importante, porque esto es el futuro. Eventualmente todo va a ser así desde la computadora, llegan las mercancías, papá. Yo no tengo que mover absolutamente nada, ni está llamando ella, mueve el camión, que todo eso está automatizado. Todo se hace dentro de la caja cuadrada de tu computadora. Eso es lo que más me gusta. Acá en Panamá yo tengo que ir a donde un mayorista a comprar la computadora, se la tengo que llevar al cliente, tengo que moverme, desplazarme, cobrar. O sea, hay que hacer muchas cosas. Yo la venta que hice con este triángulo que hice, pues no hice nada, solamente fueron aquí unos WhatsApp y unas cosas que tuve que hacer en mi ordenador y ya. Es muy sabroso trabajar así, porque no gastas en nada, nada más el tiempito que le dedicas a eso. Piénselo, vale la pena. Voy por acá con más preguntas. A ver si ahí la gente está pensando por acá, a ver qué dicen. Dice Jonathan, saludos desde Japón. Dice Cristian Pastrana. ¿Hasta cuándo abrieron el plazo de desplegar la cuenta de Polygon? Bueno, ya que ha tocado el tema, voy a hablar de Polygon. ¿Ok? Polygon, el traspaso se cerró. Eso cerró el 23 de marzo del 2024. Se clausuró, se cerró. Una vez que Polygon fue cerrado, el despliegue en la segunda fase, la compañía empezó a hacer
los cierres, empezó a hacer procesos de auditoría, comenzó a hacer chequeos, investigaciones de todo lo que fue cerrado y comenzaron a trabajar en los nuevos desarrollos, terminar de ajustarlos, terminar ahí de ver cómo se lanzan y no han parado. ¿Ok? La compañía no ha parado en el desarrollo, el deal checker lo han trabajado, lo han conectado ya al 100% con Polygon. Hoy día Deal Checker está conectado al 100% con la blockchain de Polygon. Ya no agarra transacciones, ninguna transacción de capa 1. Todo es en capa 2. Y es tan rápida este blockchain que tú ves el desarrollo de Deal Checker en las ferias. O sea, todo está fluyendo. Cada vez lo van mejorando. Entonces la compañía ya tiene Deal Checker, como dice, ya. O sea, lo único que hace falta es colocarle USDT y las tarjetas de crédito y quizá alguna otra cripto que lo diríamos más adelante. Una que se cierre ese capítulo, ya Deal Checker comienza a volar solo porque ya entra en un proceso de automatización y él va a encargarse a través de un contrato inteligente que haga todas las directrices automatizadas que requiere todo lo que tenga que ver con dinero. Ya la parte manual desaparece y eso va a pasar en cualquier momento. Entonces, eso que va a pasar en cualquier momento no afecta en nada que la compañía, por la necesidad y por el consenso de los diferentes líderes de las regiones que sintieron que esta población llamada One estaban tocando la puerta. Me quedé por fuera, ¿qué hago? Me quedé por fuera, ¿qué hago? Mucho me quedé por fuera, ¿qué hago? A mí me han escrito un montón de personas y le he tenido que dar la mala noticia en agosto, en julio, en junio. No, ya no puedes hacer nada, ya perdiste todo. No, y ahí quedan con las lagrimotas, frustrados, que no sabían qué hacer. Un amigo que está en Venezuela dice, Eri, yo voy para Panamá, agarro un avión si es necesario, yo quiero salvar mi Juan. Yo decía, no se puede hacer nada, hermanito, ya eso ya lo perdiste, pero cónchale, pero ¿cómo voy a perder eso? Yo te dije que tenías que hacerlo, ¿por qué esperaste 1 año, 2 años, te he estado correteando y no lo has hecho? Y me dice, pero es que no tengo tiempo. Y dice, echa la vida. Entonces, para aquellos que no tienen tiempo y que ahora sí quieren tener el tiempo porque quieren comprar en Deal Checker o quieren salvar sus One porque saben que estamos en Polygon, la compañía hizo un consenso por la necesidad de la comunidad dormida que se está despertando. Y se dio esa oportunidad de abrir nuevamente y hacer una tercera fase que no estaba programada ni planeada para ayudar a estos últimos que se quedaron. Y se va a dar plazo hasta final de este año. Las tarifas para hacer ese salto son más caras que la de la fase 2 y de la fase 1. Porque la fase 1 era casi, pues nada, no costaba casi nada. 12.50 creo que costaba por cada cuenta, porque el 50% siempre es con One. Ahora ir y mover una cuenta te cuesta 100 euros. 50% One y 50% cash. Si son de 2 a creo que son 6 cuentas, son 200 euros. O sea, está pesado. Pero el que no lo haga, pues ya no va a poder decir nada en el 2025, porque el 2025 es el año de las regulaciones para todo el universo de la criptografía, porque la Unión Europea va a poner un cerco alrededor de su zona euro y proyecto fintech que no esté regulado no va a poder operar ahí en la Unión Europea y se va a tener que ir de allí o va a tener que cambiar de rubro, de licencia comercial, yo no sé, no va a poder estar allí. Se van a buscar problemas. Entonces, lo que viene es muy interesante, es muy potente, pero no vale la pena que tú perdieras esta oportunidad. Entonces, si en enero, cuando tú te estás despertando del año viejo, yo quiero ahora en Reyes ir a Polygon, ya va a ser tarde. Y créeme que yo te puedo asegurar que ya no va a haber vuelta atrás. Esa es la última oportunidad de todas. El proyecto continuará. Esto es algo que se está haciendo para ayudar a estas personas que se quedaron, pero ya con la cantidad de IMAs que somos, más de 1 millón, la idea era pues que fuéramos como 2 millones, ¿no? Por lo menos 2.500.000, porque mucha gente se está quedando.
Pero yo no creo que en estos 3 meses o 4 meses que queden vaya a pasar muchas personas. Quizás lleguemos al 1.300.000, 1.400.000. Vamos a ver qué sucede. Voy a martillar nuevamente. Ahora viene una campaña de martillo. Ya estás en Polygon para poder despertar estas almas y que no se pierdan esta nueva economía. Yo le he dicho a ustedes desde que comenzó el año, viene un gran reseteo. Y no es porque yo le esté diciendo, ya lo están anunciando por todas partes. El Foro Económico de Davos ha dicho que ese reseteo viene porque esto está programado. Imagínense. Entonces, si lo que viene son las CBDC, que se pueden conectar a cualquier plataforma blockchain. Si lo que viene es el FedNow, un sistema que va a permitir a la Reserva Federal de Estados Unidos poder enviar dinero a quien sea que viva en los Estados Unidos y que sea ciudadano norteamericano, dinero directo de la reserva a tu móvil, para que todos los comercios acepten ese dinero, saltándose a los bancos. ¿Usted no cree que eso va a crear un problema? En enero, adivinen qué, viene el euro digital. Ya ellos lo vienen anunciando de hace mucho tiempo. Antes de que el euro digital salga al mercado, vienen las regulaciones primero con la ley MiCA en la Unión Europea. Pero una vez que ese sistema de regulación se termine, porque eso termina a finales de diciembre de este año, Europa entra a las grandes ligas de las regulaciones de las criptomonedas. Y créanme que el euro digital va a salir en cualquier momento, porque eso está programado ya. El euro digital lo vienen utilizando desde el 2015. ¿Ok? Es un sistema llamado, como se lo repetí hace poco, se llama CBDC. Son las criptomonedas de los bancos centrales. Es el dinero digital de los bancos centrales. Ese sistema lo han estado utilizando desde el 2015. ¿Por qué los bancos envían sumas gigantescas? Los bancos centrales, no los bancos, estos chiquititos que están en los países, las sucursalitas, no. Los bancos centrales envían dinero con ese sistema de alta velocidad, con grandes sumas de dinero. Ese dinero llega al Banco Central rápidamente, instantáneamente, y de allí lo distribuyen a los pequeños bancos que están conectados al sistema en un país. Ese sistema que utilizan los pequeños bancos se llama SWIFT, pero el que usan los bancos centrales al día de hoy se llama CBDC. Entonces, como ellos ya llevan años utilizando este sistema, les llama la atención de que como es muy rápido, eficiente y muy controlable, vale la pena que la ciudadanía de a pie tenga esta tecnología. Entonces, ¿por qué vamos a dejarla de forma privada como la hemos estado utilizando cuando se la podemos dar a ellos y quitamos el viejo sistema SWIFT, que es lento y que trabaja con un sistema de como correos, como mensajería, así es como funciona ese sistema, y vamos a usar esto que es como si fuera blockchain. Entonces ya ellos tienen todo armado, así que en cualquier momento no te extrañe, por ahí te salten las alarmas y digan, wow, no sabía que esto era así, como pasó con la inteligencia artificial. Cuando salió y nació fue así, nunca se me olvida. Octubre del año pasado salió y eso no paró, pero ya se venía anunciando y hay personas que hablaban de eso, pero no había nada concreto. Hoy día tú te vas a un chat GPT, te vas a un sistema Gemini y un montón de sistemas que hay que te permiten darte información de una manera simple. Tú dialogas con la inteligencia artificial. Eso que tú pones en Google, a veces que tú quieres buscar algo, tú le hablas a la inteligencia artificial y ya te responde con detalles y con información, pero que es una belleza, porque eso te ahorra y te quita, pues, tener que gastar tiempo haciendo una investigación cuando la inteligencia artificial lo puede hacer por ti en cuestión de segundos con un par de teclas. Entonces ahora solo falta que el dinero digital entre y eso estamos así a la vuelta de la esquina, quiero que sepan. Cuidado con una sorpresa, pues cuidado con una sorpresa. Y si tú estás en blockchain, en cualquier proyecto, holdea tu moneda. No la cambies a fiat porque el fiat lo van a cambiar a otro sistema, al sistema digital que le estoy diciendo. Entonces, si tú estás en blockchain, mantente en blockchain. Utiliza todo lo que esté en blockchain.
y trata de, si tienes algo en fiat, pues trata de ver cómo lo conviertes a papel de alguna manera y tener algo de reserva debajo del colchón, porque uno no sabe lo que pueda pasar con todo esto que está sucediendo. Ya hay rum por allá en la zona del norte de Europa, ya ustedes saben, con los rusos, ahí está sonando algo y puede pasar cualquier cosa. A mí no me extrañaría que pasara cualquier tipo de cosas. Pero seguimos por acá ya con unas últimas preguntitas. Dice, estoy en el sistema... Ajá, dice que todos están haciendo... Compré... Ajá. Bueno, aquí alguien se metió a hablar de otro proyecto, como siempre. Pero bueno, esas cosas pasan en el chat, pero no importa. Lo que sí tengo que decirle es que One cumplió en septiembre ya sus 10 años oficialmente. Y somos un proyecto ya con bases profundas y firmes dentro de este terreno de criptomonedas. Estamos avanzando a nivel tecnológico. Se está dando entrenamiento y educación a su comunidad. Queremos que la comunidad aprenda a usar bien DealShaker. Queremos que la comunidad pueda importar productos y servicios a su país, que la comunidad pueda utilizar sus One. En la feria que se va a realizar este 12 de septiembre, los invito cordialmente. Panamá va a tener su exposición y tengo un comercio en Panamá que tiene unas tremendas ofertas y muchas son al 100% One. Yo voy a lanzar un premio. Voy a ver qué ofertas les lanzo al 100% One, algo, para que las compren y que utilicen este sistema que estamos empleando de tener su casillero en Estados Unidos y puedan traer esa oferta al 100% One. Vamos a ver qué sucede. Manténganse al tanto con este canal y bueno, esperemos que esto avance como tiene que ser. Y lo importante es que estamos en una super tecnología blockchain, que es Polygon. Eso fue la mejor decisión que hizo la compañía, de poder conectarse con este equipo de India y montarse sobre Polygon. Estamos allí. Tú tienes un token RC20 que fue creado en Ethereum, pero hoy día está activo y vivo en Polygon. De allí lo que queda es terminar de hacer los desarrollos, que lancen el One Voyage, que nos den la sorpresa, pues, cuando lo vayan a lanzar, que lancen el One Forex, que va a ser, yo creo que uno de los últimos junto con el Exchange, eso viene de último por allá, y que integren las nuevas herramientas que necesita DealShaker para poder abrirse a un nuevo mercado. De allí nos toca entonces desarrollar aquellos que van a hacer la red, los productos físicos de la compañía, que es el One Vita, y ya activaron el One Charity. Para eso estoy haciendo un video que voy a subirlo en cualquier momento, quizás en una hora lo subo, y ahí doy la información del One Charity, de qué se trata y cómo tú puedes dar tu aporte también a los más necesitados. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.